saludar a todos aquellos que están disfrutando de este momento, de esta reunión online. Y quería saludar a todos los papás que nos están viendo por este medio y desearles que tengan un hermoso día, que disfruten en familia, rodeados de todos sus seres queridos, que pasen un muy, muy feliz día. Para algunos que están mirando esta reunión, quizás sea un día de recuerdos, de nostalgia, donde se mezclan recuerdos alegres con algunos que no son tanto. Algunos tienen recuerdos de un papá extraordinario, otros tuvieron falta de papá, otros tuvieron un papá ausente y otros disfrutaron de padres maravillosos. Son diferentes las realidades, pero sí quiero recordar en este día la parábola del hijo pródigo y sé que el Señor Jesucristo, ¿quién mejor que Él para conocer el carácter del Padre? Y en la tarde de ayer que estuve reflexionando, ¿qué hubiera pasado con nuestra vida si no nos hubiéramos encontrado con Jesucristo? Si no hubiéramos conocido el amor, el cariño, la protección, la sanidad de ese Padre. Y en esta parábola está plasmada la fisonomía de un Padre misericordioso. Y en el versículo 20 dice así, y levantándose vino a su padre, y cuando él aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así cuenta brevemente esta semblanza cómo era el carácter del Padre. Y yo sé que a muchos que hemos tenido esta experiencia de la misericordia de Dios, de saber que aún de lejos nos vio y fue movido a misericordia, y nos lavó, nos perdonó, nos vistió y nos hizo personas diferentes, nos regaló una vida nueva. Así que en esta mañana, si algo nos hace alegrar, si algo podemos recordar, si a alguien debemos agradecer, es a nuestro Padre Celestial. Y también recordar que en el día de hoy comienza la campaña de los 40 días de ayuno y oración. Hay muchas familias que ya se anotaron, hay días que ya están cubiertos y bueno, agradezco a todos aquellos que van a participar. Sé que como iglesia seremos bendecidos por todos los devocionales que veremos en forma online. Muy buenos días y que disfruten la reunión. Somos hijos del gran yo soy. Oh Dios.
Hola, buenos días. En este domingo, en esta mañana de domingo, quiero compartir con ustedes. Hoy voy a hacer algo comparativo, porque del miércoles que estuvimos en esta reunión de idas y vueltas con preguntas y respuestas, tocamos un tema que fue el capítulo 1 de Hechos, capítulo 1 de Hechos, capítulo 2 de Hechos. Y surgieron un montón de preguntas, muy lindas, por cierto, y cuando estaba preparando para este momento, para este día que voy a estar con ustedes, vino a mi mente una serie de acontecimientos que sucedieron, que tenemos escritos, y de los cuales vamos a sacar algo muy interesante. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de la importancia que tuvo para todo el mundo y para toda la historia aquel día de Pentecostés o la venida del Espíritu Santo. Para entender de modo correcto esto y un montón de cosas, pero en esto en particular, es bueno que prestemos atención a los escritos de Juan y de Lucas. ¿Por qué digo de Juan y de Lucas? En este caso muy particular, porque Juan es el apóstol que él se dice el amado del Señor, el que recostó su cabeza en el pecho del Señor Jesús, un hombre que estuvo todo el tiempo con el Señor Jesús y además el único que vivió hasta de viejo y murió de viejo, el único de los apóstoles y el que escribió Apocalipsis. Es una persona en la cual podemos tener una certeza de que fue él que lleva su nombre del Evangelio y que es un hombre que plasmó lo que él vivió, lo que él sintió. Juan tuvo la particularidad, por eso en el Evangelio de Juan vamos a notar, a diferencia del Evangelio de Lucas, que también estamos hablando, Juan era un judío, Lucas era un gentil. Juan, un hombre que a pesar de ser impetuoso también, no tanto como Pedro, pero Pedro era más osado, pero Juan llevaba un poco el carácter de su padre, por eso decían los hijos del trueno, pero Juan lo que tenía era una forma, por eso en las cartas de Juan también vamos a notar que es un hombre que habla mucho del amor, un hombre que fue transformado por el Espíritu Santo a un modo que le cambió toda su forma de pensar y su vida. Este hombre, a diferencia de Lucas, es quien palpó, tocó, vio y estuvo con Jesús. Es más, Lucas dice que apoyaba su cabeza en el pecho del Señor, así que hasta es el único que escuchó el latir del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas, un gentil, un médico de la época, por supuesto, que él conoce al Señor, quizás un hombre de 40 y pico de años. Él vivió, según dicen algunos, hasta los 83 años, no está en la Biblia eso, sino que son historias que se cuentan de eso. Y Lucas, él se convierte o acepta al Señor Jesucristo por la persona de Pablo, fue muy amigo de Pablo, estuvo hasta los últimos días de la vida de Pablo con él, fue el único que estuvo en los últimos días de la vida de Pablo, y lo acompañó en todos sus viajes. Era un hombre que era muy entendido y escribía muy bien, fluidamente, porque él había tenido estudios y según los hechos lo que está escrito era médico de la época entonces, y además era un hombre de mucho conocimiento. Por eso cuando leemos o el Evangelio de Lucas o los Hechos de los Apóstoles, podemos saber de que el hombre tomó de la historia, recopiló, un hombre muy inteligente y que sabía muchísimo, porque sabía en los Hechos de los Apóstoles él toma de la vida de Pablo
y él además va recopilando, como digo, todos los acontecimientos o los hechos, y es un hombre al que le podemos creer. Es un hombre que trabajó mucho para la propagación del Evangelio, del Reino, junto con Pablo, y de él podemos sacar cosas realmente a las que podemos decir: este hombre lo que no sabía, él porque no lo había visto, recopiló toda la información. Por eso vamos a tomar de ellos dos en este momento para hacer vamos a hacer una vista. Y lo que quiero decir esto es: ¿por qué tanta importancia? ¿Por qué fue tan importante la venida del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés? El Señor, sabemos que fue en la fiesta de la Pascua, y ahí Él es donde Él es crucificado, y después por 40 días se le fue apareciendo a los hermanos. Después de la resurrección, Él por 40 días se le vino apareciendo a los hermanos hasta que Él ascendió y fue recibido en el cielo. A partir de ahí, 10 días más faltaban, porque a los 50 días era la fiesta de Pentecostés, así que 10 días estuvieron esperando los hermanos. Y lo interesante de esto es que lo que vamos a ver en este pequeño resumen que voy a hacer para ir viendo, para sacar algo tan importante como lo que fue la venida del Espíritu Santo, o el inicio de la iglesia, por decirlo de un modo, vamos a ver que sucedió algo muy interesante y que produjo algo tremendamente importante y algo muy grande. Antes de Pentecostés, según Lucas, solo unos 120 hermanos había, o cristianos había. Esto que lo que tenemos que ver es, y a lo que quiero ver, mostrar, o que veamos, es que en los 3 años que el Señor Jesucristo estuvo predicando sobre la tierra, para este momento solo había una congregación de 120 personas, más o menos. Porque según Hechos 1:15, cito el versículo: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. O sea, no eran 100, eran como 120. Él no lo dice exactamente, pero más o menos. Dentro de esos 120 estaban los apóstoles, que ahí es donde están decidiendo la incorporación del nuevo, porque uno de ellos, que era el traidor, había desaparecido, y según Lucas había comprado un campo y en él se cayó y se reventó por la mitad y murió, y ese campo le llamaron a Séldama, que era campo de sangre. Esto lo cuenta Lucas. Y entonces eligen y sale Matías. Y ahora estaba la madre, según el versículo 14 del Primera de Hechos, está la madre del Señor Jesucristo y sus hermanos. Juntos, los apóstoles, la madre del Señor, sus hermanos y otros discípulos conformaban una congregación de 120 aproximadamente. Ahora, ¿qué pasó con las multitudes que lo seguían al Señor? Una oportunidad había como 5.000, sin contar las mujeres y los niños. En otra oportunidad había 4.000. Dice que lo amontonaba la gente y él no podía caminar porque lo seguían. ¿Qué pasó con todas esas multitudes que lo siguieron al Señor? Si en este momento estamos viendo que para el día de Pentecostés la congregación era solamente de 120 hermanos. Esto es algo que hay veces que nosotros, al no tener clara la historia, podemos pensar, o vos podés pensar qué bárbaro, que la iglesia primitiva era que lo que el Señor había predicado y todos lo seguían, pero no fue así. Y quiero contarte por qué, porque voy a llegar, por supuesto, a decirte algo tan importante al final, pero es bueno que veamos qué estuvo sucediendo o qué pasó allí. Miren, el Señor Jesucristo hizo los milagros más grandes jamás vistos
hasta el momento, en ese momento, después él promete que nosotros incluso mayores que eso haríamos, pero hasta ese momento no se había visto semejante cosa. Todos se asombraban por la forma que él predicaba, que hablaba, cómo sanaba a los enfermos, cómo echaba fuera demonios. Era algo para el momento, era algo que no podían comprender, era algo tan, pero tan increíble, tan poderoso, tan impresionante, que no podían entender y mucha gente lo seguía. Pero a pesar de todo esto, llegado el momento, solo había una congregación de 120 más o menos, el día de Pentecostés allí arriba, de ese aposento alto donde ellos estaban viviendo. Entonces, ¿qué es lo que había, qué pasó con esto? Y ahora es lo que quiero ir viendo en esto. Vamos a ver a Juan, dijimos que íbamos a hablar de Juan, y vamos a sacar de Juan y de Lucas. Juan, en el capítulo 20, del versículo 1 al 9, que lo voy a leer. Juan, capítulo 20, del 1 al 9, porque yo voy a citar 2 versículos, pero voy a leerlo. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, se refiere a sí mismo, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, habla de sí mismo, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Está dando datos muy precisos de lo que está viendo Juan. En el verso 8 y 9 dice: entonces entró también el otro discípulo, ya había entrado Pedro, ahora entra el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Bueno, cito los 2 versículos últimos de esta lectura, y que es el verso 8 y el 9, que dice así: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Dice entonces, y vio y creyó. Y en el verso 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Quién dijo esto? Juan, el apóstol Juan, que había estado con el Señor Jesús durante todo el tiempo del ministerio, juntos, apoyó su cabeza en el pecho de él. Estuvieron viendo todos los acontecimientos, todos los milagros, cuando echaba fuera demonios, cuando hablaba, cuando dejaba con la boca abierta a todos los sabios de la época. Él había estado, él mismo dice que él vio y palpó. Él mismo, Juan, está diciendo, versículo 8, dice: entonces entró también él, el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué dice Juan? Y vio y creyó. Vio y creyó. ¿Qué estamos leyendo ahora? Que Juan, después de todos los años que estuvo ahí con el Señor Jesús, aún él no había creído. Estoy tratando de darte una explicación que justifique por qué la congregación era tan pequeña, por qué era una congregación, parece con nuestra congregación. Quizás somos más en número nosotros en la congregación que esta congregación. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema es que Juan aclara que él mismo no había creído. Él cuando vio, dice Juan, y vio y creyó.
¿Y qué creyó? ¿Y por qué? Verso 9, porque aún no había entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Fíjate que es algo tan importante esto que estamos leyendo, ¿por qué es importante? Porque es la predicación del Evangelio. Miren, hay veces que muchas veces hay personas que van a las iglesias y escuchan la predicación y ven videos y ven en el YouTube y ven en todos lados y miran que hay, o han ido a campañas que hay sanidades, que hay milagros y no creen y pasan por las iglesias y dicen creer, pero no creen. Y a veces uno pregunta, ¿pero qué les pasa? Fíjate qué le pasaba a Juan. Juan había visto y había estado con el Señor, con la persona misma de Jesucristo, pero él, de sus propias palabras y de su puño, él está diciendo, pero no había creído. Él vio que estaba vacío el sepulcro y recién creyó. ¿Por qué? Dice, porque aún no había entendido la Escritura que decía que era necesario que Él resucitase de los muertos. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que es muy importante esto, que ahora al final ya lo vamos a hacer una aclaración. Ahora, en Juan capítulo 20, estamos en el capítulo 20, en el verso 27 al 29, cito capítulo 20, verso 27 al 29, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Esto está sucediendo después. Juan va con Pedro al sepulcro. Encuentran con que no está. Ahora Juan ve que no está, se da cuenta que resucitó, ahora entiende la palabra, que era necesario que Él resucite, ahora Él ve que no está, ahora Él cree. Ahora, resucitado el Señor, otra vez están los apóstoles reunidos, y en un momento entra el Señor en estos 40 días de la resurrección, entra el Señor resucitado, sin abrir la puerta, está todo cerrado y de golpe aparece el Señor adentro, ellos se asustan, ven, el Señor se les presenta y en ese día no estaba Tomás. Entonces, cuando le dicen los compañeros, le dicen que había estado el Señor, él dice, si yo no veo no voy a creer. Y en este caso, aquí ya estamos en verso 27, dice, ahí entra y lo ve y le dice, luego dijo a Tomás, ¿quién? El Señor Jesús resucitado, le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, en la herida del costado del Señor. Le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuándo creyó Tomás? Cuando vio. ¿Cuándo creyó Tomás? Cuando vio. ¿Cuándo creyó Tomás? Cuando vio. ¿Cuándo creyó Juan? Cuando vio. ¿Cuándo creyeron los hermanos de Jesús? Fíjate, vamos, Juan capítulo 7, estamos en Juan, vamos al capítulo 7 de Juan, verso 5, y dice así, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Ni aun sus hermanos. Estaba por ser la fiesta, la Pascua, iban a subir, y él le dije, suban ustedes, yo voy después. Los hermanos no creían. Le decía, ¿por qué no subís y mostrás todos los que haces? Y dice la Biblia que ni aun sus hermanos, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces, ¿cuándo creen los hermanos en Él? Cuando resucitó de los muertos. Entonces, estamos viendo que, ¿por qué eran 120, más o menos 120, esa congregación tan pequeña que había el día de Pentecostés? Porque los que estaban creyendo realmente eran los que habían visto la resurrección del Señor Jesucristo. Toda aquella gente que escuchó, que vio al Señor, que lo siguió, que fue sanada, que fue librada de demonios, toda esa gente, una vez que el Señor Jesús muere en la cruz, y se olvidan, se murió.
Decían muchos, porque muchos venían y decía que sos el rey de Israel, ¿por qué no te salvás a vos mismo? ¿Por qué no te bajás de la cruz? La muerte del Señor en la cruz fue para todos, se terminó, se murió el predicador, se terminó todo. Y aunque parezca increíble, esta historia nos muestra que aún sus hermanos, aún sus discípulos estaban en la nebulosa, no habían entendido. Ahora, cuando ven la resurrección del Señor, ahora sí. Ahora Juan, él mismo dice, yo vi y creí. Ahora, vemos que están los hermanos del Señor que están juntos con los 120, lo vemos a Tomás, entonces todos ellos ahora que vieron que el Señor Jesucristo había resucitado, ahora creían. Creían porque habían visto. Ahora creían porque habían visto. Ahora, estamos hablando de los días previos a la fiesta de Pentecostés. Ahora, el Señor había ascendido y ahora estaban, 40 días estuvo con él, decimos, y desde ahí quedan esperando la promesa que el Señor Jesús le dijo, quédense en Jerusalén esperando hasta que venga la promesa que yo les voy a enviar, que era el Espíritu Santo. Ellos estaban en la espera del Espíritu Santo, por eso estaban unánimes. Ahora, ¿por qué 10 días? Todos podemos preguntar qué pasó, ¿por qué esperaron 10 días? Bueno, la fiesta de Pentecostés congregaba, la fiesta de las primicias, congregaba a mucha gente de todos los alrededores, que eran judíos y prosélitos de todo alrededor, que venían a la ciudad para traer sus primicias a Dios. Entonces era un día muy especial que iba a haber mucha gente. Entonces ese día especial que había mucha gente es cuando sucede la venida del Espíritu Santo, que es como un viento recio que todos escucharon y todos entraron a arrimar a la casa, que había un viento recio donde dice que se aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de los 120 que estaban allí, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas y ellos bajaron y hablaban en las lenguas de un montón de ciudadanos de otras ciudades de alrededor, y cada uno escuchaba hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. Esto aconteció el día de Pentecostés, el día de la fiesta de Pentecostés, que había mucha gente en la ciudad de Jerusalén. Entonces, ahora, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver, estamos hablando, había 120, solo 120, la congregación que había quedado después de todo el proceso de la predicación del Señor Jesucristo. Ahora, estaban ellos esperando, ¿qué esperaban? La promesa. ¿Cuál era la promesa? La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo se produce en este evento que todos vienen a ver y dicen, ¿qué es esto? Todo el mundo dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Y a partir de este momento empieza a suceder algo diferente. Es un antes y un después. Es el nacimiento de la iglesia. ¿Con qué nace la iglesia? Con la venida del Espíritu Santo. Porque hasta entonces el Espíritu Santo había hecho intervenciones esporádicas a lo largo de la historia, pero en este momento hay un derramamiento. Esto estaba escrito, dice Pedro, que ya había sido hablado por los profetas, que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y esto había sucedido en ese momento, sucedió ese día de la fiesta de Pentecostés. Dice Hechos capítulo 2, verso 41, lo cito el versículo, así que los que recibieron su palabra, había estado hablando Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fíjense, estamos hablando que de todo lo que había sucedido, había una congregación de 120 personas antes de la venida del Espíritu Santo. Interviene el Espíritu Santo en la tierra y a partir de ese momento, ese mismo día, ese mismo momento que bajan y están todos atónitos, están todos viendo perplejos de lo que estaba pasando, en ese momento baja Pedro y empieza a hablar, y cuando él habla y empieza a contar y a decir todo, sucede esto que estamos hablando. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000. De golpe, 120 después de la presencia del Señor Jesucristo, y ahora la venida del Espíritu Santo, y en el primer día 3.000 personas.
Hechos capítulo 4, verso 4, cito, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. Esto es en Hechos 4, Hechos 2, 41, 3.000 personas. Ahora, Hechos 4, 4, escucharon, dice que muchos de los que creyeron, o sea, acá había muchas más personas de 5.000, porque aquí en el 41 dice 3.000 personas. Cuando dice 3.000 personas incluye mujeres y niños. Aquí hay 5.000 varones, no se están contando las mujeres y los niños, por lo tanto había una gran multitud, y dice que no los 5.000, muchos de los que oyeron creyeron. Así que muchos de esos, no los 5.000, muchos de esos creyeron. ¿Qué estamos viendo? Que en solo unos días después de la venida del Espíritu Santo estamos teniendo 6.000, 7.000 personas convertidas al cristianismo, cristianos, verdaderos cristianos. 120 de todo, el Espíritu Santo desciende a la tierra, de golpe 7.000, 8.000. Es impresionante lo que está sucediendo. ¿Pero por qué? Porque es el acontecimiento más importante que ha sufrido la historia del Nuevo Testamento, porque ahí comienza lo que es la iglesia y la predicación del Evangelio, y comienza el ministerio del Espíritu Santo en convencer. ¿De qué convence el Espíritu Santo? Dice que Él convence a nosotros, a los seres humanos, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, para que podamos creer, porque si no, no podemos creer, porque creer en el Señor solo se hace por el Espíritu. Por eso aquí dice, y los que oyeron la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es lo que estaba sucediendo en este momento. ¿Cuál era la predicación? ¿Cuál era la predicación o cuál era la palabra que estaba dando ahora Pedro? ¿Cuál era la palabra que estaban dando los hermanos? Estos 120 hermanos más o menos que habían recibido la llenura del Espíritu Santo, que había descendido sobre estos 120 el Espíritu Santo. ¿Cuál era la predicación de ellos? Vamos a ver Hechos capítulo 2, verso 40. Verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué les decía? Sed salvos de esta perversa generación. Sean salvos de esta perversa generación. Fíjense que, bueno, ellos hablan de la generación, era de esa que ellos estaban viviendo. Ellos predicaban, pero fíjense la predicación. ¿A dónde apuntaba? Sean salvos, sean salvos. Eso es lo que apuntaban, sean salvos. Hay veces que esto quiero comentarte, ¿qué es lo importante de la predicación del Evangelio? Es para que no equivoquemos. La predicación del Evangelio es para salvación del alma de la persona. Para eso vino el Señor Jesús. El Señor dijo, hagan tesoros en el cielo, allí donde no corrompe ni el orín, ni roba el ladrón. ¿Por qué? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Hay veces que en la predicación, muchas personas hoy en día, estamos hablando de 2000 y pico de años después de esto, esto estaba aconteciendo en el año 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando hoy tan lejos? Se ha desvirtuado, y hoy las personas, lamentablemente, por eso estoy dando énfasis en esto que estoy hablando, lamentablemente las personas hay veces que van y predican que las cosas lindas de la vida, que el Señor les va a ayudar, y un montón de cosas que yo siempre se las vengo diciendo, y así es como la gente se molesta y se enoja cuando le va mal. Va a la iglesia, le va mal y se enoja porque dice, pero ustedes me dijeron a mí, ustedes me mintieron, ustedes me dijeron que si yo venía a la iglesia y me acercaba a Dios todo me iba a ir bien.
Y realmente le han mentido los que le dijeron eso. Porque la predicación del Evangelio, primeramente dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Si alguien va y le predica, en vez de la salvación, le predica las cosas añadidas sin la salvación, si la persona no busca el reino de Dios y su justicia, todas las cosas no le son añadidas. Entonces dice, ¿por qué no me son añadidas? Y entonces le engañaron, él dice, ustedes me engañaron, me dijeron que me iban a ser añadidas todas las cosas y no son añadidas. Y sí, y le dijeron una parte, no le dijeron lo más importante. O sea, le dijeron la consecuencia, pero no dijeron la causa. ¿Cuál es la causa? Es buscar el reino de Dios y su justicia. Y para que eso se realice, tiene que el Espíritu Santo venir a la persona, convencerla a la persona entonces oye la palabra y ahí tiene fe, el Espíritu Santo le convence a la persona y la persona se convierte en un cristiano. Y a partir de este momento empieza a buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas le son añadidas. Y esto es una promesa real y efectiva. Muchos, como no conocen al Señor, quieren que las añadiduras les lleguen y se enojan cuando no les llegan. Y dicen, ¿por qué a mí sí y a otro no? Pero esto es una consecuencia. Y lo que estamos viendo ahora es que la predicación tiene que ser de la salvación. A veces uno dice o puede decir, no, pero en este tiempo eso ya es una cosa vieja. No es vieja. Esto es de la predicación del Evangelio, es de la salvación del alma. Para eso vino el Señor Jesús. Y ahora vamos, estamos hablando entonces Hechos 2:40 y en Hechos 2, pero en el verso 38 dice así. Pedro les dijo, arrepentíos o arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa era la predicación en el mismo momento donde viene el Espíritu Santo sobre los 120, ellos bajan y es ahí donde está predicando Pedro y abre su boca y les dice, ¿cuál es la esencia de la predicación? ¿Cuál es la esencia de la predicación? Entonces es arrepiéntanse y bautícense, que es la orden del Señor Jesucristo. Arrepiéntanse y bautícense. ¿Por qué? Sean salvos de qué dijimos, dice en el verso 40, sed salvos de esta perversa generación. Perversa generación. Entonces, tienen que ser salvos de esa perversa generación. Ese es el Evangelio. Predicar la salvación, sean salvos de esta perversa generación. Esto es lo que nosotros tenemos que predicar, si esta es la predicación del Evangelio. Sean salvos de esta perversa generación. Entonces, lo principal es eso. ¿Cómo es? Arrepiéntanse de sus pecados, para que sean librados de esos pecados y bautícese. No que, pero yo me bauticé ya cuando era chiquito, a mí me mojaron la cabeza. Eso no es un bautismo, eso es solamente una mojada de cabeza. ¿Cuál es el bautismo? Arrepiéntase. Una vez arrepentido, un bebé no se puede arrepentir si no sabe nada. Arrepiéntase y bautícese. Cada uno, entonces, y recibirá, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, que es el regalo. El don es un regalo. Este regalo es el que envió Dios a la tierra, que el Señor Jesús dijo, yo cuando voy a subir al Padre le voy a enviar de parte de Dios a otro que va a estar con ustedes, a otro consolador que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la venida del Espíritu Santo, es el ministerio del Espíritu Santo obrando hoy, es para llevarnos a nosotros a la comprensión, para que podamos arrepentirnos y para que podamos entender que la salvación nuestra, que necesitamos tan desesperadamente, viene creyendo en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se hizo carne, vino a la tierra, murió, pero lo fundamental, Él resucitó de los muertos, porque hubo muchos otros que también anduvieron predicando y dijeron que eran el Cristo y murieron. Hubo muchos, se levantaron muchos, incluso después del Señor se levantaron otros, pero ninguno de ellos después muerto resucitó. El único resucitó fue el Señor Jesucristo. Aquí está, por eso Juan dice, ahora creí. Claro, Juan cuando vio resucitado dijo, ahora entendí. Tomás dijo, ahora creo, Señor Dios mío y Señor mío, porque lo tocó. Y dice el Señor que, Tomás, tuviste que ver para creer. Ahora nosotros no vemos. Pero, ¿qué pasa ahora? Ahora lo que pasa es que el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, el que nos hace ver lo que vio Juan y lo que vio Tomás. Esta es la predicación. Y yo te animo
con esto voy terminando, yo te animo con esto a que vos que tenés ese regalo, ese don del Espíritu Santo, que por eso creíste, por eso tu nombre está anotado en el libro de la vida, a vos que sos cristiano, cristiana, real y verdadero, que sos salvo, es cuando hay otra persona que está en tristeza o algo, si uno le va a decir, Jesús te ama, ¿y cómo me ama? Y Él se dio y resucitó de los muertos para que tengas salvación. Eso es fundamental, lo demás lo hace el Espíritu Santo. No es tu trabajo o el mío convencer a las personas de que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso es trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo y el mío es anunciarles que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió, pagó los pecados y lo más maravilloso, que Él resucitó de los muertos y ahora está en el cielo. Amén. Que el Señor te bendiga, que pases un muy, muy buen domingo, todo este domingo. Y desde aquí te mando una bendición. Que la paz, la hermosura y la dulzura del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti.
siento